Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Brian Achig y Leonel Guzmán, quien les habla. El día de hoy vamos a exponer un video sobre, sobre la creación de un circuito emisor y un circuito receptor de FM, frecuencia manual. Somos estudiantes de la carrera de Pedagogía Técnica de la Mecatrónica de la Universidad Central del Ecuador. A continuación les voy a hablar sobre los componentes que vamos a utilizar para realizar este circuito. Para el circuito receptor de FM vamos a necesitar lo que es una bobina, un trimmer, dos transistores BF494, una resistencia de 22K, capacitor cerámico de 0.22 picofarads y un capacitor de 0.1 picofarads. También vamos a necesitar un capacitor electrolítico de 220 picofarads, un speaker que es un parlante y un potenciómetro de 10K y principalmente un circuito integrado LM386. Y para la creación del circuito emisor de FM vamos a necesitar una bobina, un trimmer. Los trimmers son condensadores variables. A diferencia de los potenciómetros que varían hasta 10K, los trimmers o los condensadores variables hacen que varíe la frecuencia. Y por eso también los necesitamos en este circuito. Un transistor 2N2222, un capacitor de 10 picofarads y uno de 10 nanofarads. Y también necesitamos dos resistencias, una de 4.7K y una de 2.7. Una vez conseguidos los materiales, podemos empezar con la simulación en Proteus, la simulación del circuito. Como podemos ver en la simulación, el primer circuito es correspondiente al circuito emisor de FM. Ahora, una vez colocados todos los componentes, vamos a tener que el diagrama. El trimmer va conectado. Tenemos que procurar que todos estos modelos, ya sea en cualquier software que realicemos, tengan cierta lógica y podamos ser entendibles para llevar a cabo luego la simulación en nuestra protoboard. En la parte de arriba tenemos el circuito emisor de FM correspondiente a la antena. La antena la podemos realizar nosotros con un alambre, ya sea de timbre o preferentemente un alambre de 22 de cobre esmaltado. Eso lo colocaremos en el colector del transistor 2222 y, y antes del embobinado. También con respecto al embobinado, varía mucho y esto es porque principalmente nosotros con el embobinado buscamos la estabilidad de la frecuencia o lo que vendría siendo la estabilidad de la señal de audio. Entonces, en el caso del primer circuito utilizamos el alambre de cobre esmaltado y utilizamos nada más 75 centímetros enrollados en un diámetro de 5 milímetros. Lo podemos hacer envolviendo el alambre en la mina de un esfero y las vueltas que tengan necesarios. También procuramos tener a los extremos los alambres sin esmalte, es decir, quitaros el esmalte en las puntas para tener una buena adherencia a la protoboard. Listo, una vez también colocados la bobina, la antena, también procurar que la pila o la batería o nuestro voltaje de entrada sea de 4.5 a 9 voltios, no más que nada por la integridad de los transistores. También los capacitores cerámicos también tenemos que tener en cuenta de que pues no tienen polaridad, así que no puede variar mucho, a excepción del circuito número 2 que es el receptor de FM, que tenemos un circuito electrolítico. Este tiene un polo positivo y un polo negativo. Tenemos que conectarlo bien para el correcto funcionamiento. Ahora en el circuito número 2 tenemos lo que vendría siendo, en el circuito de abajo es el receptor de estación FM. Utilizamos también el telescopio gareal, vendría a ser lo que sería la antena, que
que es el alambre de cobre. También para tener una mayor estabilidad o un mayor rango de alcance para nuestro receptor o para tanto para el emisor como para el receptor, podemos colocar en la punta, buscar un lugar alto que sea de metal. Por ejemplo, podemos colocarle un clavo y ponerlo en un lugar alto para tener mayor señal más que nada. Ok, una vez llevados a la simulación, también el potenciómetro de disca tenemos que conectarlo correctamente. Una vez conectados todos y llevado a cabo la simulación, procedemos al siguiente paso, que es el modelo en protoboard. Como podemos ver, tenemos armados en la parte superior el circuito receptor de FM y en la parte de abajo el circuito emisor de FM. El micrófono también, al colocarlo tenemos que tener cuidado, y esto es porque el micrófono tiene polaridad. ¿Esto por qué? Porque si conectamos al revés, eso provoca el mal funcionamiento de nuestro circuito. Tenemos que tener en cuenta en el circuito receptor de FM que en sí el funcionamiento se lleva gracias a la capacidad que tienen nuestros dos transistores unidos al integrado. Se van a dividir en tres partes. Primero, la señal va a entrar, digámoslo así, por la antena, va a pasar por el trimmer y los dos transistores. La primera fase será completa, que es recibir la señal de nuestro circuito emisor. Luego la siguiente fase, que es la de potenciar esta señal. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Mediante la modulación tanto del potenciómetro y del capacitor de cerámico de, de 0.22 de 220 picofarads, ¿no? Y del potenciómetro. Esto va variando. La señal también vamos a poder regularla por medio del trimmer. Para eso es este condensador variable. Podemos regular la frecuencia a la que queremos recibir la señal, tanto en el circuito emisor como en el circuito receptor. Una vez hecho esto, va a pasar nuestra señal por el circuito LM, y del circuito del microcontrolador LM, el 386, va a salir por el speaker o por nuestro parlante. Ahora para el circuito emisor, la lógica es conllevada junto con el micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez nuestro micrófono reciba las señales, va a transmitirlas correctamente. Va a procesarlas por medio del transistor 2222 y va a mandarlas directamente por la señal de la antena que tenemos. La señal de la antena podemos mejorarla más que nada con la, con el clavo que tenemos correctamente a una altura correcta, y evitando que haya más frecuencias o más señales de diferentes, digámoslo así, estaciones de radio que pueden afectar al buen funcionamiento y a la comprobación de nuestro circuito. Ok, pasamos a la lógica y el video de funcionamiento. La lógica en sí del emisor es de modular la señal de audio en frecuencia para transmitirla, mientras que la del circuito receptor que tenemos es la de sintonizar esta frecuencia deseada, de modular la señal recibida y la convierte de nuevo en audio para la reproducción. Todo este proceso, que se lleva a cabo mediante el emisor y el receptor, permite la transmisión y recepción de contenido de audio a través de ondas de radio FM, convirtiendo la FM en frecuencia modulada. A continuación hay un video explicativo, un video de funcionamiento de nuestro circuito receptor, que pues al no ser un circuito, por decirlo así, a gran escala, tenemos que podemos aumentar el funcionamiento de nuestro parlante con un circuito amplificador de sonido. A continuación el video. Como podemos ver, primero está la protoboard. La antena está colocada a una señal distante, y el audio tenemos que comprobarlo.
Bien, como vimos de última instancia, en el parlante que tenemos pues no es de gran capacidad y podemos aumentarla con adicional al circuito receptor. Podemos tener un circuito emisor podemos tener un circuito de amplificación que sería igual con un LM386. Podemos aumentar el circuito, un jack, un cable auxiliar que potencie la señal y que vaya de nuestro circuito receptor a un circuito amplificador. Pero eso ya depende de nuestro gusto. Y bueno, esa sería toda la lógica y del funcionamiento de nuestro circuito. Y muchas gracias.